Hola, bienvenidas a Crochet Moderno. Hoy les traigo el paso a paso de esta bonita blusa. Es una blusa ligerita y muy fácil de hacer. Vamos primero con los materiales. Para hacer esta blusa yo voy a utilizar una hilaza de algodón. Es una delgadita, es de la marca Omega del número 6 o también puede ser hilaza la bolita igual del número 6. Yo ocupé 3 colores porque por enfrente ya ven, 2 colores y negra por atrás. Esta hilaza yo la voy a tejer con un gancho del número 3, con este. Es mucho más grande para la hilaza, esta hilaza se debe tejer con un gancho delgadito, pero como es un punto flojo en una blusita muy floja, por eso utilicé gancho grande. Vean, sobra mucho, es un gancho más grande para la hilaza, pero por eso es que queda así de flojita. También utilicé cinta de medir, aguja lanera y tijeras. Vamos a tejer primero la parte de enfrente y lo vamos a hacer en 2 partes primero para luego unirlas. Una parte en rojo y la otra va a ser en amarillo. Vamos a tomar nuestra hilaza, hacemos un nudito deslizado y vamos a iniciar haciendo 12 cadenas. Vamos a empezar por la parte de arriba, que sería un tirante, y para todas las tallas, incluso si vas a hacer una de niña, te funciona igual el mismo tirante, haciendo estas 12 cadenas. Una vez que ya tengas tus 12 cadenas, vamos a tomar doble lazada, así 1, 2, y vamos a contar de acá en la quinta cadena, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en esta vamos a hacer un punto doble alto. Sacamos primero 2, luego otras 2 y al final estas últimas 2. Así. Hacemos después 2 cadenas, tomamos lazada normal y vamos a hacer un punto alto. Vamos a seguir trabajando en esa misma cadena. Ahí vamos a hacer todo. Hacemos un punto alto normal y volvemos a hacer otras 2 cadenas. Tomamos otra vez lazada normal, un punto alto normal otra vez y de nuevo 2 cadenas. Lazada normal, un último punto alto normal y al terminar otra vez 2 cadenas. Y una vez que ya tengan así, estas son las cadenas del principio. Primer punto doble alto, 3 puntos altos normales, 2 cadenas, tomamos de nuevo doble lazada y ahí mismo hacemos punto doble alto. Pasamos primero estas 2, luego las 2 siguientes y las últimas 2. Y así sin hacer más cadena ni nada, tomamos lazada normal y acá en la primera cadenita, aquí vamos a cerrar la vuelta con un punto alto nada más. Así. Y este sería el motivo que vamos a estar trabajando. Muy bien, vamos a seguir. Como les digo, ya sea blusa chica, mediana, grande o extra grande, el tirante va a ser el mismo. Incluso si es una de niña, el tirante va a ser el mismo anchor. Así vamos a ir trabajando el anchor. Este es el tirante. Lo único que va a cambiar va a ser lo largo. Entonces vamos a continuar. Hacemos 3 cadenas para levantar el tejido y vamos a repetir básicamente lo mismo de aquí abajo. Giramos el primero punto doble alto, tomamos doble lazada, 1, 2, aquí en el tercero, que sería justo en el de la mitad, ahí en esas 2 cadenitas de arriba, ahí vamos a trabajar. Entonces ahí vamos a hacer el primer punto doble alto. Pasamos 2, luego 2 y al final 2. Hacemos lo mismo, 2 cadenas y ahora hacemos puntos altos normales. Ahí mismo hacemos 1, volvemos a hacer 2 cadenas, hacemos 2, de nuevo 2 cadenas y hacemos un tercer punto alto normal. Hacemos 2 cadenas otra vez, tomamos doble lazada y vamos a hacer el punto doble alto del final, 2 y 3. Así sin hacer cadenas ni nada, tomamos lazada y acá
al principio aquí está el final de la vuelta, entonces en la cadenita de aquí al lado, ahí vamos a encajar para hacer un punto alto para finalizar, así, y ya tenemos 2 vueltas y esto se va a ir repitiendo. Muy bien, vamos a hacer uno más para que quede bien claro y lo puedan continuar ustedes. Para iniciar hacemos 3 cadenitas, giramos, tomamos doble lazada y en el punto de en medio, 1, 2, 3 en el tercero, en el de aquí en medio, en esas 2 cadenitas vamos a trabajar. Hacemos el primer punto, que sería doble alto, 2 cadenas, agarramos lazada normal, hacemos un punto alto normal, 2 cadenas, de nuevo un punto alto normal, 2 cadenas y de nuevo un punto alto normal y 2 cadenas. Agarramos doble lazada y hacemos el punto doble alto para finalizar acá. Tomamos lazada normal y aquí en la tercera cadenita de la vuelta anterior, en esta, ahí cerramos con un punto alto. Es punto doble alto, 2 cadenas, punto alto, 2 cadenas, alto, 2 cadenas, alto, 2 cadenas y doble alto, y terminamos. Ya llevamos 3. En mi caso, para mi tirante, que es una blusa chica, entre chica y mediana, voy a hacer en total 12 vueltas. Aquí vean, llevamos 1, 2, 3. Yo voy a hacer 12, o en centímetros voy a hacer 15 centímetros. Ya si es para una niña van a tener que hacer más pocas, o si es para una talla grande o extra grande, un poquito más de 15 centímetros, algunos 17, 18. Ya depende mucho de qué tan grandes quieran sus tirantes. Lo tejemos hasta ahí, su tirante, y seguimos. Cuando ya tengan sus 12 vueltas o sus 15 centímetros de tirante, recuerden que esta es la parte de enfrente. Este es el tirante que va a ir del hombro hacia enfrente. Estamos tejiendo la parte de enfrente de la mitad para un lado nada más. De la parte de atrás igual vas a tener que hacer un tirante de los mismos centímetros. Entonces vamos a empezar a ampliar nuestra blusa. Hágalo así, para hacer solo una mitad. Para eso vamos a iniciar de nuevo aquí con 3 cadenas, igual que como lo veníamos haciendo, y vamos a tejer todo un motivo así con 5 palitos así, pero en esta orilla nada más. Entonces son esas 5 cadenas, tomamos doble lazada y aquí en este punto, ahí vamos a hacer nuestro primer punto doble alto. Después hacemos las 2 cadenas que siguen, tomamos lazada normal y ahí mismo vamos a hacer todos los puntos que siguen, que son 3 puntos altos normales separados por 2 cadenas, igual que como lo veníamos haciendo. Vamos 2, hacemos de nuevo 2 cadenas y el tercero. Hacemos 2 cadenas, tomamos doble lazada y hacemos el último punto ahí mismo, que sería punto doble alto. Y así es como aumentaríamos un motivo hacia este lado. Ok, al terminar ahí ya tenemos el último punto doble alto. Vamos a tomar de nuevo doble lazada, nos vamos a pasar aquí justo al de en medio, a este de aquí, y vamos a hacer de nuevo lo mismo, el mismo motivo, el punto primero doble alto, 2 puntos, seguimos con los 3 puntos altos normales separados por 2 cadenas. Va 1, 2 y el tercero. Hacemos las últimas 2 cadenas y el último punto doble alto aquí, y ya tenemos el que va aquí enfrente. Aquí
tenemos uno de este lado, se amplió hacia acá, uno aquí enfrente y después de nuevo doble lazada, y acá donde cerrábamos el punto, aquí en la tercera cadena, aquí vamos a hacer un tercer motivo para ampliarlo ahora del otro lado. Punto doble alto, 2 cadenas, ahí mismo vamos a estar haciendo todo. Vamos a hacer los 3 puntos altos normales separados por 2 cadenas. 1, 2 y 3. Hacemos las 2 cadenas otra vez, tomamos doble lazada y hacemos el último punto doble alto que va acá al final. Y al final, aquí como terminábamos con un punto alto normal, pues al final acá también de nuevo, y en ese mismo punto hacemos ese punto alto normal para finalizar. Y así empezamos nuestra ampliación. Ya de llevar uno, ahora ya tenemos 3. Muy bien, ahora ya que tenemos así nuestra primera ampliación, vamos a seguir tejiendo una vuelta normal. Entonces va a ser lo mismo, 3 cadenas para subir, doble lazada, y en donde tenemos aquí nuestro primer motivo, vean, vamos a contar desde el punto doble alto. Este es el punto final que hicimos. Entonces el punto doble alto, uno de los puntos altos normales, el del medio, en este del medio es en el que vamos a hacer otro motivo, ahora aquí arriba de este. Entonces hacemos el primer punto doble alto, 2 cadenas y continuamos hasta terminar este igual que los demás. Muy bien, una vez ya lo tenemos hecho, vean, es el punto doble alto, 3 puntos altos normales y acá el punto doble alto para finalizar. Pasamos directamente a este de acá agarrando doble lazada para hacer el primer punto doble alto, y lo vamos a hacer exactamente aquí en la mitad, en este punto de aquí, igual que como lo veníamos haciendo al principio, solo que ahora ya tenemos 3 motivos por tejer. Separamos y hacemos ahora los 3 puntos altos normales, llevamos 2 y 3, hacemos 2 cadenas, tomamos doble lazada y hacemos el último punto doble alto. Y ven, ya completamos ahora el de acá, el que venía por en medio, este. Entonces para hacer el último de acá, lo mismo, doble lazada directamente en el de en medio de acá. Y hacemos primero el punto doble alto, 2 cadenas, ahí mismo vamos a hacer los 3 puntos altos que siguen, van 2 cadenas, tercero, últimas 2 cadenas, hacemos el último que sería doble alto, el de la orilla, y pasamos directamente acá al final, a donde hicimos acá las primeras 3 cadenas, ahí en esa tercera cadena, y hacemos un punto alto para finalizar. ¿Ven? Y ahora ya se amplió y vamos a ir tejiendo de 3 en 3 y ya se hizo así como triangularcito. Muy bien, como estamos tejiendo solo de un lado, así como va quedando de amplio, aún no alcanza para tapar una parte. Vamos a tener que ampliarlo una vez más. La otra parte de este lado, que en mi caso es color amarillo, yo ya la tengo hecha. Vean, ya llevamos igual de este lado lo que es el tirante. Aquí están los primeros aumentos donde cambiamos a 3. Vamos en esta parte donde hice yo otros 2. Y para una blusa chica, con hacer otro aumento, uno por cada lado, con eso ya es el suficiente anchor de mi blusa.
Pero si están haciendo una mediana o una grande, entre este aumento de aquí y este de acá, ustedes van a tener que meter un aumento más aquí. Entonces, cuando ustedes hacen ya 2 vueltas de 3 motivos, van a hacer un aumento más y van a hacer, esa sería la tercera vuelta. Hacen otras 2 vueltas más y meten de nuevo otro aumento. Si están haciendo chica o mediana, igual que yo, hacen, ya llevamos 2, van a hacer otras 3 vueltas con 3 motivos nada más. Y después de esas 3 vueltas ya vamos a hacer una con aumentos más y vamos a llegar a 5 motivos. Más o menos así, para que ya tenga el anchor suficiente. Pero les digo, si es una más grande, entonces justo aquí a la mitad de estas, cuando llevan aquí nada más 2, justo aquí van a meter otro aumento, para que cuando hagan los de acá ya sea todavía más amplio y quede a la misma altura, pero más amplia su blusa. Entonces ese sería el detalle de los aumentos, ya que sí es mucho lo que aumenta en cada vuelta. Entonces ustedes tienen que checar la medida que ustedes necesiten, ya saben. Si es igual que yo, entonces realizamos otras 3 vueltas así, con 3 motivos nada más, igual que aquí, para que en total tengamos 5 vueltas y poder hacer una más de aumentos. Una vez que ya tienes aquí tus 5 vueltas, 2, 3, 4, 5, de nuevo vamos a hacer aumentos, un aumento en cada orilla. Recuerden que es igual que hacer un motivo normal, simplemente haces tus 3 cadenas y el primer motivo lo haces aquí en esta orilla. El punto doble alto, 2 cadenas, ahí mismo vas a hacer tus 3 puntos altos, 2 cadenas, van 2 cadenas de nuevo, y el tercero hago 2 cadenas de separación y el último punto, que sería doble alto, y listo, ya quedó nuestro aumento acá en la orilla. De ahí tomamos doble lazada y pasamos directamente al que sigue acá, justo en el de en medio. Ahí empezamos nuestro motivo. El primer punto doble alto, cadenas de separación, primer punto alto, cadenas, segundo punto alto, cadenas de nuevo, tercer punto alto, 2 cadenas otra vez y nuestro punto doble alto. Hacemos de nuevo, pasamos al siguiente, agarramos la doble lazada y acá en el tercero iniciamos igual, primero con un punto doble alto, 2 cadenas y continuamos. Y así es como hacemos de nuevo un aumento acá para poder continuar nuestro tejido. Ya saben que si están haciendo una blusa grande, no se les olvide aquí a la mitad meter un aumento más. Para aquí ustedes ya llevarían 5 motivos y haciendo estos aumentos de acá serían 7 para una blusa grande. Como estamos haciendo una chica, aquí ya nada más nos va a quedar con 5. Y una vez que esté así, que ya lo tengamos con 5, vean, son 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a continuar tejiendo esos 5 tan largo como queramos nuestro largo de nuestra blusa. En total a mí, desde lo largo hasta acá, hasta el inicio del tirante, me mide 46 centímetros. Ya ustedes deciden qué tan larga van a hacer su blusita. Y recuerden, esta es una mitad. Una vez terminen así, toda esta en rojo, hacen toda esta, si quieren, en otro color. Eso es si van a hacer igual que yo, 2 colores en la parte de enfrente. Si lo van a hacer todo de un color, ahorita les muestro cómo vamos a hacer todo de un solo color, para ahorrarnos un poquito de tiempo y para no estar cosiéndolo por la mitad, vamos a pegarlo. Una vez que ya tienen sus 2 mitades completas, vamos a hacer la parte de atrás. Para quienes van a hacer su blusa de un solo color, vamos a tomar como referencia como yo voy a tejer la parte de atrás.
ya que más o menos así va a ser. Como atrás lo voy a hacer solo en negro, entonces si tienen un solo color, así se guían. Vamos a iniciar a tejer y vamos a realizar un pedacito igual que este, y lo vas a hacer tan grande hasta donde tú juntes tu escote más o menos. Digamos que la blusa va así, y los vamos a unir, estas dos las vamos a unir, y aquí queda el escote, ¿ves? Hasta donde tú lo vayas a pegar, más o menos por aquí va a ser para mí, hasta ahí voy a tejer yo la parte de atrás en negro. A ver, les enseño. Para pegarla en negro, en lugar de iniciar yo desde cero, lo voy a pegar directamente desde aquí. Desde aquí donde tengo aquí que inicié, a ver, aquí voy a meter mi aguja y voy a tomar mi hebra negra. Una vez ya tengas así tu hebra, vamos a iniciar con 3 cadenas. Vamos a iniciar como todo motivo normal, nada más porque aquí en lugar de hacer las cadenas de base como iniciamos acá, ya lo voy a pegar directamente para no tener que estar cosiendo después. Entonces vamos a iniciar en lo mismo, doble lazada, y aquí en medio vamos a pegar nuestro primer motivo y hacemos todo el proceso. Punto doble alto, 2 cadenas, los 3 puntos altos, 2 cadenas y después el último punto doble alto. Llevo 3 puntos altos, 2 cadenas, doble lazada, punto doble alto, y voy a pegar acá 2 en lo que fue la tercera cadena, aquí con el punto alto. Y ven, ya tenemos el primero y ya lo tenemos aquí pegado directamente para no tener que andar cosiendo después la parte de atrás por aquí. Vamos a seguir esto, como les digo, hasta que ustedes tengan una copia exacta, lo mismo hasta acá, hasta donde van a pegar su escote. En mi caso, una vez que amplío hasta las 5, donde tenemos aquí ya 5 motivos, tengo 1, 2, 3 vueltas de 5 motivos hasta ahí. Una pieza exacta hasta aquí voy a realizar yo para poder pegarla. A ver, lo hacemos y les digo cómo va. Una vez que ya tejan su réplica acá de la parte de atrás, vean que ya hice hasta donde tengo 3 vueltas nada más, que es donde va a pegar lo de mi escote. Digamos que si fuera estas dos para enfrente, aquí van a pegar. Pero como esta es la de adelante, esta es la de atrás. Entonces cuando lleguen así hasta aquí, van a cortar y van a tejer de igual manera lo mismo, pero en el otro lado de la blusa. Así como acá de este lado yo ya lo tengo en mis dos partes, roja y amarilla, ya tengo las dos. En mi caso donde yo corté fue acá en la amarilla, aquí ya lo corté porque esta fue la que yo hice primero y ya ahorita solo estaba haciendo la de la roja. Pero cuando estén así las dos partes, así ya van a estar listas para tejer unidas. Vean, ya tengo aquí igual 3 vueltas y acá también 3. Entonces para ya poder unirlas vamos a iniciar de un lado de donde la segunda que hicimos acá, porque pues ya en la segunda no cortas la hebra. Entonces de acá vas a regresar con una vuelta todo hasta acá y aquí vamos a juntar con esta y continuarle la vuelta hasta este lado. Ya tejí toda la vuelta de este lado. Vean, ya tengo acá 4 vueltas, toda hasta acá. Al llegar acá ya nada más falta el último punto alto que va aquí en la tercera cadena. Se hace igual ese último punto alto y en lugar de seguir la vuelta vamos a pegarlo acá. Tomamos una lazada y aquí vamos a hacer un primer punto alto, que sería, aquí tenemos 3 cadenitas, sería aquí en la tercera, hacemos igual un punto alto, tomamos doble lazada y ya continuamos con el tejido de este lado.
Aquí en el tercero, aquí vamos a continuar nuestro primer motivo. Y ya se sigue tejiendo de la misma manera, solo que ahora sí ya va a quedar unido aquí. Así ya vas a continuar tus vueltas parejas. Una vez que llegues acá al final, regresas de nuevo. Cuando llegues aquí a este motivo que lo termines, vas a pasar directo a hacer el siguiente, y así cuando llegues a este de nuevo, en la vuelta que sigue, vas a pasar directamente al siguiente. Ya solo aquí se unió un poquito diferente, pero en adelante ya vas a continuar tejiendo como venías tejiendo acá. Nada más que ya vas a tejer 10 motivos para cada vuelta y la vas a continuar tejiendo hasta que tengas lo largo necesario, igual que en la parte de enfrente. Hasta que tengas ese largor, ya cortas tu hebra. Cada que corten sus hebras acá, al final las dejan un poquito largas porque con estas nos vamos a ayudar a coserlas de las orillas. Después de que terminas la parte de atrás, ya nada más vamos a unir todas las partes. Vas a tomar la hebra de cualquiera de los dos lados que tengas disponible y aquí vas a empezar a coser. Simplemente tienes que checar muy bien que coincidan cada vuelta que diste con la de al lado. Así tienen que coincidir cada una y pues es cuestión de ir cosiendo poco a poco y de preferencia dar vueltas por atrás en el hilo que no es del mismo color que la hebra, dar vueltas por atrás del hilo para que no se note. Y así vas a ir cosiendo poco a poco, primero de un lado, luego la hebra acá de este otro lado, le encajas también. Igual de nuevo de este lado, teniendo cuidado que de este lado quede la hebra escondida para que no se vea la hebra amarilla. Así vas a ir cosiéndola. Checa que siempre coincidan y lo vas a coser hasta llegar acá donde inicia tu escote, hasta donde tú lo quieras cerrar. Lo quieres cerrar más arriba o más abajo, ya sería decisión tuya. Y así como cosemos este lado, vamos a coser este con la orilla negra y este con la otra orilla negra. Y así es como ya ha quedado una vez que la cosimos. Le cosimos aquí en medio y de igual manera le cosemos por los lados a la misma altura. Así queda ya terminada. A todas las que llegaron hasta aquí, muchas gracias por verme. Nos vemos en otro tutorial.